en este segmento informativo ampliamos varias noticias relacionadas con el orden público en Colombia y centradas principalmente en lo que está ocurriendo en el departamento de Arauca. Les hemos venido informando desde el primer momento en que se conocieron las denuncias de lo que ha acontecido con la población civil que se encuentra entre dos fuegos, el ELN por una parte y disidencias de las FARC por otra. Se han afectado 4 municipios, por lo menos 4 municipios del departamento de Arauca, y el propio presidente Duque ha ordenado una intervención en ese departamento, más pie de fuerza, presencia de fuerzas militares. En fin, se realizó incluso un consejo de seguridad para analizar el caso. Nos acompaña a esta hora el señor ministro de Defensa, Diego Molano. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido, ministro. Juan Manuel, muy buenos días. Un saludo especial para usted, para sus compañeros en la mesa de trabajo y para toda la audiencia de RCN. Señor ministro, el país comenzó hoy con una cifra de 23 muertos como consecuencia de estos enfrentamientos entre el ELN y disidencias de las FARC. Una confrontación denunciada este fin de semana por la propia comunidad. ¿Cuál es la situación en este momento, 7 de la mañana, 5 minutos, en Arauca, y qué cifras manejan ustedes en el Ministerio de Defensa, tanto de muertos como de desplazados y desaparecidos? Juan Manuel, ayer estuvimos en Consejo de Seguridad en Arauca con el señor gobernador, con los comandantes regionales. Se han hecho, de hecho, 2 consejos de seguridad en municipios de Arauca, también un consejo departamental y ayer una reunión operacional de seguridad. ¿Qué encontramos? Primero, hoy inicia en una disputa que tiene las disidencias de la FARC, que encabezan estos Iván Mordisco y Gentil Duarte, en contra de una nueva alianza que hay en Venezuela entre el ELN y la Segunda Marquetalia, por disputa de rentas criminales, por control de pistas clandestinas, especialmente en el municipio de La Victoria, en el estado de Apure, en un punto que se llama Los Cañitos. Ahí inicia todo, presuntamente por el asesinato de uno de los cabecillas del ELN. Eso después tiene unas retaliaciones que, como se ha evidenciado en los últimos meses, retaliaciones que se dan en Colombia porque se cometen actos criminales en Venezuela que después tienen repercusiones en Colombia porque traen cadáveres o porque secuestran de un lado y llevan para el otro. En el caso de este presunto hecho, tuvo una retaliación en 3 municipios de Arauca que dejó el desafortunado asesinato de 23 personas. ¿Qué información tiene de estas 23 personas? Ayer hay 15 ya plenamente identificadas, 2 de ellas tienen antecedentes penales por porte ilegal y hay una que corresponde a alias el Flaco Freddy, que es un cabecilla de las disidencias de la FARC que tiene una orden de captura por extorsión y secuestro. 4 de esos son venezolanos. Que hasta el momento ese es el proceso de identificación. Estamos esperando que haya la identificación del resto de las personas que fueron asesinadas y las cuales se están desarrollando tanto los procesos por parte de medicina legal para lograr su plena identificación. Ministro, todo eso es cierto y la mayor parte de los colombianos sabemos la influencia que tiene Venezuela ahí, los inconvenientes, los problemas, la criminalidad que hay entre disidencias de las FARC y el ELN y bandas que están al margen de la ley. Pero aquí la pregunta es, ¿qué puede hacer un colombiano, una señora como puede ser su madre o la mía o la de cualquier oyente que vive en una casa en el Arauca y que resulta que tiene que salir corriendo porque permanentemente hay violencia ahí, hay violencia, episodios de violencia, cuando quien tiene o el que tiene que garantizarle a ella que pueda salir a la calle, a esa señora, pues es el gobierno colombiano? ¿Qué les dice usted a esas personas? Porque claro, si usted les cuenta por radio lo que nos ha contado, todos le creemos. Es verdad que hay una criminalidad tremenda allá, pero es que pues son los soldados y los policías de Colombia y el Estado el que tiene que garantizarle a la gente que pueda ir a la tienda de la esquina a comprar algo, que pueda mandar al hijo al colegio, y eso parece que no se logra. La situación de seguridad en Arauca es desafiante, especialmente por lo que sucede al otro lado de la frontera en Venezuela, donde el régimen de Maduro inclusive protege a estos grupos criminales y permite su actuación y que se den este tipo de hechos que luego tiene retaliaciones en Colombia. Pero claro que nuestra fuerza pública está actuando y ha permanecido y permanecerá, y ayer tomamos decisiones adicionales para garantizar que los ciudadanos tengan protección, a esos ciudadanos que tengan todos aquellos protección. Primero se tomó una decisión en 5 puntos específicos donde se presentaron esos hechos de, como lo dijo el presidente, 2 batallones adicionales que tienen 2 propósitos. Uno, combatir a esas estructuras, sobre todo a los segundos y terceros cabecillas
que son los que cometieron estos crímenes y por los cuales se ofreció una recompensa adicional, pero además para dar protección a la población civil que está allí ubicada. Hay una alerta de desplazamiento que hasta el momento se ha materializado en 20 personas que están desplazadas, sobre los cuales está actuando la gobernación y todo el sistema de apoyo, pero nuestra fuerza pública está desplegada y llegaron estos 2 batallones para reforzar la presencia y la protección civil en esos puntos. Adicionalmente, ayer en el análisis que se hizo precisamente, se definió el establecimiento de 2 instalaciones militares en 2 puntos donde presuntamente comenzó a crecer la presencia de estos grupos, como es el caso de Esmeralda y Agua Chica, de modo que tengamos unas instalaciones militares con presencia adicional de nuestra fuerza pública y de la policía para responder a esas nuevas amenazas que han surgido en esa parte del departamento. Señor ministro, ¿qué tanta credibilidad le dan ustedes a la muerte de alias Mazamorro, que dicen pudo haber desatado en buena parte lo que ocurrió en las últimas horas? Él sería uno de los líderes importantes que operaba en la frontera con Venezuela por parte del ELN. ¿Eso pudo ser así? Ayer se discutió por varios de los cuestionamientos, inclusive por varias de la población que sugería que eso se había originado allí. La información que se tiene de inteligencia es que allí presuntamente murió un alias Maximiliano, que es el que estaba del otro lado de la frontera. No hay información para evidenciar que el que usted menciona haya fallecido o ha sido asesinado, por lo menos no en el lado colombiano. Dentro de los 23 personas identificadas hasta ahora no ha sido identificado, solo está el que yo le mencioné, que se llama alias el Flaco Frey, que pertenece a las cabecillas de las disidencias, es un cabecilla de las disidencias de la FARC del Frente Besi. A propósito de lo que le acaba de preguntar José Manuel Acevedo, ministro Diego Molano, también se escuchó en las últimas horas una versión en el sentido de que el gobierno aumentaría recompensa por el paradero o información relacionada con alias Pablito, que es tristemente célebre en la zona de Arauca. Él se voló en su momento de Arauca, al parecer se refugió en territorio venezolano. Incluso se especuló el año pasado con la posibilidad de que alias Pablito hubiera sido asesinado también en episodios confusos. ¿Qué detalles tiene usted en relación con el caso Pablito? Ayer también, digamos, en el caso de Pablito, lo que se sabe de alias Pablito es que está en Venezuela, hay una recompensa de 4.000 millones de pesos, y por alias Sendales, que son del ELN, 500 millones. Esos son los cerebros criminales de muchas de estas actuaciones que operan del otro lado de la frontera, que tienen relaciones con grupos criminales allá, con el ELN, con las células del ELN allá. Lo mismo que 2 de los cabecillas de las disidencias de la FARC, que son Antonio Medina y alias Arturo, por los cuales hay una recompensa de 500 millones de pesos que ayer precisamente fueron mencionadas porque son las que orquestan muchas de estas acciones criminales del otro lado de la frontera. Por eso se recordó ayer cómo hacen parte de los símbolos del mal y del esquema de recompensas que ofrece el gobierno. También lo que sí ayer se elevaron las recompensas son para los miembros de las estructuras en Colombia, como es el caso de alias Pescado y alias Culebro, que estuvieron involucrados directamente, y por ello se elevó la recompensa a 300 millones de pesos. Ministro, en principio el presidente ordenó el traslado de 2 batallones, 600 hombres allí al departamento de Arauca. ¿Son suficientes para contener o por lo menos para proteger a la población civil en medio de las confrontaciones que se están viviendo allí por parte de estos grupos armados ilegales? ¿O qué otras acciones pretenden adelantar las autoridades? No, 3 acciones se definieron ayer. Primero, los batallones específicos que venían de fuera del departamento. Uno de ellos ya llegó, otro debe llegar en el transcurso de las próximas 48 horas para hacer presencia en 5 puntos críticos, que es donde se sucedieron este tipo de hechos, o para hacer protección a la población civil, pero también para hacer control territorial en Puerto Nariño, en Esmeralda, en Aguachica, en Botalón y en La Paz. Siguen también, digamos, las operaciones de control y protección a todo el departamento. De hecho, ayer se señaló como en todas las vías hay más de 1.000 hombres desplegados en 11 puntos de control para las vías, sobre todo ahora en esta época de vacaciones, para garantizar la tranquilidad, pero también además están las fuerzas de tareas especiales que operan en el departamento para control del oleoducto y de otros sitios y activos estratégicos del departamento. Ministro, ¿en este momento ya cesaron esos enfrentamientos entre disidencias de las FARC y el ELN? En el caso colombiano, allí no ha sucedido ningún hecho adicional.
por supuesto se hace permanente vigilancia y seguimiento. La información que tenemos es que sí continúan en Venezuela, y ese es el reto más grande, por eso también se reforzó la presencia del control en los puntos de frontera donde pudieran estar buscando pasar de un lado a otro también. Pues quedamos pendientes. Gracias, ministro, por atendernos a esta hora en RCN Radio. Buen día. A ustedes un saludo, muchas gracias. A usted. Es Diego Molano, el ministro de Defensa, ha reportado que se realizaron 2 consejos de seguridad, que todo esto ha comenzado en una disputa de las disidencias de las FARC, encabezadas por Gentil Duarte e Iván Mordisco, contra una alianza del ELN, al parecer por el asesinato de uno de los cabecillas del ELN en Venezuela, que se produjo una retaliación en 3 municipios de Arauca, hecho que produjo 23 muertos, 15 de ellos ya identificados. 2 de los identificados tienen antecedentes penales, uno de ellos es integrante de las disidencias de las FARC, conocido como alias el Flaco Freddy. 4 de ellos también son venezolanos. Y dice el ministro que la situación en Arauca es desafiante, sobre todo por lo que sucede en Venezuela, porque Maduro protege a los guerrilleros. Dice que hay una alerta de desplazamiento de 20 personas, que habrá 2 instalaciones militares con presencia adicional de la fuerza pública y de la policía. Pero evidentemente, como decía Juan Carlos Iragorri, compañeros Juan Carlos, José Manuel, Carlos, todos, pues es una situación muy preocupante, porque por encima de que haya una confrontación muy abierta entre esas disidencias y el ELN, pues hay población de por medio, ¿verdad? Que lo que quiere es que el Estado les garantice la seguridad, la libre movilidad, la libre tranquilidad para hacer sus tareas cotidianas, para vivir tranquilamente, normal. ¿verdad? Sí, claro. Para salir a comprar el pan, para ir a hacer el mercado sin que sean atacados de esta manera, sobre todo por la forma como se ha dado este episodio, en el cual estos grupos delincuenciales han acudido a las zonas veredales llevándose una por una a las personas que están allí. Bueno, es una de las noticias más importantes del momento, 7 de la mañana, 16 minutos.